Bueno, muy buena. Nosotros somos los alumnos de 11º grado del Instituto del Bosque International School y hoy les venimos a presentar nuestro tema, el ultraísmo. Bueno, los integrantes de esta presentación es Gretel Chávez, Lester Maradiaga y José García. Para empezar, ¿qué es el ultraísmo? El ultraísmo se originó como una reacción al modernismo y al romanticismo, buscando alejarse de la métrica tradicional y explorar nuevas formas de expresión poética. Los ultraístas abogaban por la experimentación lingüística, la eliminación de la rima y la métrica convencional, y la incorporación de temas urbanos, científicos y tecnológicos en sus obras. Este movimiento literario representó un quiebre con el pasado y una apertura de la vanguardia artística y cultural, influyendo en corrientes posteriores como el surrealismo y dadaísmo. A través del radicalismo y su afán de renovación, el ultraísmo logró redefinir los límites de la poesía y transformar el panorama literario de la época. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el surgimiento del ultraísmo. El ultraísmo surge en España de principios del siglo XX, obedeciendo a la necesidad de superar el modernismo imperante desde 1880. Caracterizado por un rendimiento casi narcisista y aristocrático, un imaginario cosmopolita y cierto empeño renovador de la métrica. En esa época era testigo de la explosión de las llamadas primeras vanguardias, que consistieron en posicionamientos renovadores o rupturistas en lo artístico, literario, político y cultural. Fueron grandes defensores de la libertad de expresión y de la exploración artística, superando a menudo las fronteras entre los géneros expresivos y echando mano a nuevos métodos imaginarios y filosofías. Ahora les voy a hablar sobre el origen de la palabra ultraísmo. El prefijo ultra de ultraísmo proviene del mismo vocablo griego que se traduce más allá y es de uso común en la lengua española, como en el caso de ultramarino, que significa más allá del océano, o ultratumba, que tiene como significado más allá de la tumba. Esta palabra fue elegida por los ultraístas debido a que proponían, como lo establece en su manifiesto, ir más allá del noven- novecentismo imperante y renovar las estructuras literarias como algo nuevo. Ellos decían, nuestra literatura debe renovarse, debe lograr su altura como hoy pretende lograrlo nuestro pensamiento científico y político. Bueno, yo les voy a... no, me trabé. Dale, dale. Yo les voy a hablar acerca de las características del ultraísmo. La primera de ellas es el uso de metáforas. Las metáforas eran un elemento central de la poesía ultraísta, buscando siempre nuevas formas de expresión, o sea, liberar ese espacio que había entre lo que fueron ideologías pasadas para expresarse mejor. Después tenemos lo que son neologismos y tecnicismos, o sea, la incorporación de palabras nuevas y términos técnicos para enriquecer el lenguaje poético. La otra sería la eliminación de adornos innecesarios. Sin, Se evitaban los adjetivos superfluos y las decoraciones excesivas, evitando palabras tan técnicas, la indiferencia hacia la rima. La rima no era una prioridad para lo que era el ultraísmo, lo que permitía una mayor libertad en estructura a los poemas. Y por último sería la poesía hermética. Se centraba en la subjetividad del artista, alejándose de la objetividad y claridad.
Ahorita vamos a hablar sobre lo que son representantes del ultraísmo. El primero es Gerardo Diego. Gerardo Diego dictó una autobiografía que conserva en la fundación que lleva su nombre. Él fue el séptimo hijo de Manuel Diego Barquín, que tenía otros tres matrimonios anteriores, y del que quedó viudo de Ángela Sendoyoría, propietarios de un comercio de tejidos en Santander y bastante piadosos. En su infancia vio morir a sus dos hermanos y contempló los paseos de María de Pereda por el muelle. Después seguimos con quien es Pedro García Zurita. Nacido en Salamanca, fue hijo de Antonio Garfias, onubense, y Dolores Zurita, sevillana. Su familia se trasladó en 1910 a la localidad de Osasuna. De su formación queda noticia de sus estudios en el Instituto Legliar y Eslava de Cabra. En 1918 se instaló en Madrid, en la misma pensión de Eugenio Montes, e inició la carrera de Derecho sin mucha vocación. Actualmente seguimos con quien es Pedro Iglesias, caballero. Fue un ultraísta, nacido en una familia humilde. Sus inquietudes literarias parecen tener su origen en la amistad con Pedro Garfias, con el que coincidió estudiando en el IES Aguilar y Eslava. Trabajó como aprendiz en el Seminario Literario Apolo y cajista en los talleres de otro seminario agabrense, La Voz del Pueblo. Utilizó el seudónimo El Picón para realizar su trabajo como crítico literario y valorar otras publicaciones. Mantuvo una gran amistad con Juan Soca, con quien escribió su primer libro. Bueno, ahora yo hablaré de las obras importantes del ultraísmo. El ultraísmo tiene, a lo largo de su duración, ha tenido muchas obras, pero yo hablaré dos de ellas. En este caso, el libro Arena, que fue publicado en el año 1975 por Jorge Luis Borges. Aunque Borges se distanció del ultraísmo en sus años de madurez, su formación inicial en este movimiento vanguardista dejó huella en su obra. El ultraísmo que él promovió en sus primeros años en Buenos Aires y Madrid buscaba la renovación de la poesía mediante una economía de palabras y la creación de imágenes frescas y sorprendentes, alejándose del sentimentalismo y las descripciones extensas. Esta influencia del ultraísmo se percibe en la forma en la que Borges aborda el lenguaje en cada libro de arena, donde cada palabra y cada imagen está cuidadosamente seleccionadas y se entrelazan elementos simbólicos y conceptuales que van más allá de la narrativa convencional. Luego está El espejo y el camino, publicado en el año 1968 por Guillermo de Torre. Es una reflexión madura sobre los logros, desafíos y límites de las vanguardias artísticas y, en especial, del ultraísmo, movimiento de Torre en el que Torre fue uno de los fundadores y promotores. Este ensayo evalúa los aportes de las vanguardias y también muestra una autocrítica sobre el alcance de estas corrientes revolucionarias en el arte y la literatura, que se fue examinando su impacto en los años posteriores del surgimiento de la década del año 1910. Esta obra de 1978 ofrece un balance entre la teoría y la autocrítica. Funciona como un puente entre el espíritu vanguardista del ultraísmo y el análisis introspectivo de sus verdaderos logros y limitaciones. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ultraísmo en la época
influencia en la época española. El ultraísmo tuvo una influencia significativa en la poesía española, ya que marcó un cambio radical en la forma de concebir y escribir la poesía. Este movimiento, caracterizado por su afán de ruptura con las formas literarias tradicionales, introdujo en España nuevas corrientes estéticas y conceptuales que desafiaron las normas establecidas. La experimentación con la metáfora, la sintaxis y el lenguaje, así como la búsqueda de la originalidad y la innovación, se convirtieron en sellos distintivos del ultraísmo, influyendo de manera profunda en la poesía española de la época. Bueno, yo hablaré del legado del ultraísmo en en la literatura española. El legado del ultraísmo en la literatura española perdura hasta la actualidad, ya que su impacto trascendió el ámbito temporal y se confirmó de nuevo. El lega- Yo hablaré del ultraísmo y su legado en la literatura española. El legado del ultraísmo en la literatura española perdura hasta la actualidad, ya que su impacto trascendió el ámbito temporal y se convirtió en un referente inigualable para las generaciones posteriores de poetas y escritores. La revolución poética impulsada por el ultraísmo abrió nuevas vías de exploración estética y temática, estimulando la creatividad y el pensamiento innovador en el ámbito literario. Aunque el movimiento ultraísta tuvo su apogeo en las primeras décadas del siglo XX, su influencia perdura en la poesía española contemporánea, evidenciando su relevancia y vigencia en el panorama literario. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la comparativa del ultraísmo con otros movimientos literarios. Al comparar el ultraísmo con otros movimientos literarios de la época, como lo que son el modernismo y el surrealismo, se pueden apreciar diferentes significativas en cuanto a sus objetivos y enfoques estilísticos. En contraste con el modernismo, que buscaba la belleza a través de la musicalidad, la ornamentación y el simbolismo, el ultraísmo se centraba en la búsqueda de la modernidad a través de la fragmentación, la simultaneidad y la experimentación con la tipografía. Por otro lado, en comparación con el surrealismo, que exploraba lo irracional y lo subconsciente, el ultraísmo se enfocaba en la expresión de la velocidad, la máquina y la vida urbana. A pesar de estas diferencias, el ultraísmo compartía con estos movimientos literarios el deseo de innovar y romper con las convenciones establecidas, lo que contribuyó a enriquecer la diversidad y la evolución de la poesía a lo largo del siglo XX. Bueno, yo en este caso les dejaré una reflexión, que el ultraísmo sigue siendo relevante hoy en día, desafiando las convicciones tanto poéticas que se han establecido a lo largo de la vida y abriendo nuevas posibilidades creativas en la literatura. Como dijo Guillermo Torre una vez, el ultraísmo es un estado de ánimo, una actitud ante la vida y ante el arte. Entonces, esperamos que con esta presentación podamos le podamos hacerte reflexionar sobre cómo podemos aplicar la audacia y la libertad creativa del ultraísmo en libertad de expresiones artísticas en búsqueda de nuevas formas de pensamiento y expresión. Gracias por su atención.